de estudio. Ujú. La semana pasada quedaron viendo, bueno, en la experiencia pasada quedaron viendo un video y también reaccionando con unas preguntas que les direccioné. Y bueno, quería saber si hay alguna pregunta o alguna inquietud, alguna duda, algo que quizás todavía falta que compartir del video o las preguntas mismas que se estuvieron tratando. Si había alguna pregunta, algo que todavía estaba en el tintero, por favor, con toda libertad pueden hacerla en estos momentos. Sí respondimos, o por lo menos fuimos sobre, respondimos todas las preguntas, pero no sé si los muchachos tengan preguntas extra. Claro, si hay alguna inquietud extra o está... Si no, muy bien. Ok, yo creo que entonces estuvo claro. Y algunas inquietudes extras, bueno, sobre el camino las podemos ir tratando. Bueno, estupendo. Trabajemos entonces hoy sobre la clase. ¿Alguna pregunta sobre la clase en sí? De lo que tratamos la semana pasada, no el video, sino lo que estuvimos conversando, porque tratamos un poquito sobre el tema de la eclesiología, hablando sobre la iglesia. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre el concepto de la iglesia? Ok, todo bien, entonces. Ya. Muy bien, ok. Hicimos algunas definiciones sobre la iglesia, dimos algunas definiciones sobre la comunidad de fe, la iglesia, y ¿qué conclusiones sacamos sobre el concepto de la iglesia? Una, que entendíamos de que la iglesia es eh, una organización también, es una institución, pero en esencia la iglesia es un organismo. En esencia la iglesia es una comunidad donde se producen lazos espirituales, eh, donde se construye la fe, y ahí Pablo habla de la unidad de fe, y donde todos caminamos en el gran proyecto del Espíritu que es entender, asimilar y vivir la vida de Jesús. Prácticamente eso es en esencia el porqué de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un gran proyecto del Señor, un gran proyecto de Jesús. Decíamos de que es parte de la imaginación de Jesús. No sé si se han dado cuenta de que hoy en día se usa mucho la palabra la imaginación, eh, la imaginación profética, la imaginación eclesiástica, la imaginación espiritual. Y bueno, es una palabra que hemos estado usando bastante en este último tiempo para hablar sobre la capacidad de idealizar o de construir ideas, más bien dicho, construir ideas eh, y acercarnos al pensamiento neotestamentario o acercarnos a las ideas de Jesús, a la idea de la iglesia en el Nuevo Testamento, para conciliarlas con nuestras propias ideas de la iglesia. Es muy importante hacer eso, es muy importante esa dinámica de poder estar evaluando lo que significa ser iglesia hoy y evaluarla o hacer una especie de confrontación o careo con lo que el Nuevo Testamento dice que es la iglesia. Es importante porque hay un pasaje en la Escritura, en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice Segunda de Timoteo,
el verso del uno al 5. Verso 1 al 5. Y es un texto muy interesante, muy, pero muy interesante. Dice el apóstol Pablo a este joven Timoteo: a ver, me falló aquí el... Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recuerden de que Pablo le está llamando o le está escribiendo estas palabras a un joven ministro. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sería interesante hacer una interpretación de cada una de estas palabras y darnos cuenta de la utilidad de las escrituras. Ahora, antes de continuar, recordemos de que Pablo le está escribiendo a un joven ministro. Y eso me llama la atención que Pablo, el escritor inspirado por el Espíritu del Señor, el escritor que tiene la autoría de del mayor contenido del Nuevo Testamento. El libro o el Nuevo Testamento es escrito en una amplia mayoría de redacción por el apóstol Pablo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo en sus últimos días, en su última jornada, decide escribirle a un joven. Es como que si yo supiera, por ejemplo, el día de mi deceso, o si yo supiera de que está muy cercana mi martirio, yo como apóstol hubiera pensado como apóstol, bueno, voy a escribir mi mejor homilía, voy a escribir mi mejor suma teológica, voy a desplegar en mi escrito toda mi capacidad teológica, mi capacidad ministerial, todas mis experiencias, toda mi madurez revelacional, lo voy a poner en un papel, en un escrito, y se lo voy a dedicar a todos los apóstoles y a toda la iglesia, porque es mi último libro, es mi último legado, es mi último escrito para la iglesia. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo, pudiendo haber hecho eso, su último escrito, el sello de oro de toda su capacidad literaria, el epílogo literario, es para escribir a dos jóvenes, Tito y Timoteo. Y es interesante la confianza que tiene Pablo en la nueva generación, o la preocupación también que él tiene en la nueva generación. Porque Pablo dice algo interesante. Pablo dice estas palabras y sigue: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí Pablo se está poniendo profeta. Le dice: mira, Timoteo, vendrán tiempos en los cuales la gente no va a apreciar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si eso lo leo en la Nueva Versión Internacional, diría: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelas que quieren oír. El verso 4 dice: y apartarán la verdad del oído y se volverán tras las fábulas. En la NBI dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Y el 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Verso 5, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje y por qué lo traigo aquí al ruedo? Es que recordemos de que Pablo le está escribiendo a un joven con un llamado fuerte en el Señor, con un llamado en Dios. Le está escribiendo a un joven que tiene en su ser la bella responsabilidad de continuar la obra del Señor, la obra que ha sido encomendada por parte de Pablo en los lugares donde él estaba. Y es algo simpático. Yo me imagino, por ejemplo, a Timoteo escuchando estas palabras de Pablo y sorprendiéndose. Como que Pablo le dice, mira, Timoteo, todo lo que hemos enseñado, todos los principios del reino que hemos entregado, todo aquello que ha sido importante en nuestro ministerio y lo hemos transmitido, todo aquello que hemos puesto en el corazón de nuestra gente, todo el pensamiento, toda la teología, toda la doctrina, toda la revelación, todo aquello en la cual la gente ha sido conducida y con alegría ha recibido el mensaje de Dios, todo aquello en la cual luchamos, vendrá una generación que le va a importar un comino todo esto. Vendrá una generación que va a despreciar estos procesos. Todo lo que hemos enseñado, todo lo que ha sido importante para nosotros, vendrá una generación que no lo va a valorar tal cual así. No lo va a valorar como lo hemos valorado. Es más, van a reinterpretar la fe, van a reinterpretar la iglesia, van a reinterpretar los principios del reino y apartarán la verdad y se irán tras los mitos. Todos aquellos mitos que nosotros luchamos, todos aquellos mitos en la cual destruimos, deconstruimos, volverán esos mitos y serán parte de la vida cristiana de aquellos que vendrán. Y me imagino al joven Timoteo diciendo, no puede ser, no te creo, Pablo, ¿cómo puede ser que vendrá una generación que no valorará esta forma de discipulado? Y me imagino que la conversación se hizo extensa porque si yo hubiera estado allí con Pablo, le hubiera preguntado, pero dame un ejemplo. Dame un ejemplo de eso. Bueno, mira, a ver, un ejemplo. Hoy hablamos de discipulado. Hoy somos discípulos. En un futuro serán congregantes. La gente se sentirá satisfecha con ir al culto un día establecido. Bueno, voy el día domingo y con eso ya me siento que soy parte de la grey del Señor. La gente va a encerrar su experiencia en un día. Y no se van a identificar como discípulos. Es más, la gente tomará el ser discípulo como una actividad de la iglesia. ¿Dónde vas? Al discipulado. ¿Qué estás haciendo? Me están enseñando Biblia en el discipulado. La gente transformará el discipulado como una experiencia de vida en un estudio bíblico. No, a ver, ¿qué más, Pablo? No te puedo creer que en el futuro la gente hará eso. No, Timoteo, te digo la verdad. Inspirado por el Espíritu, te digo. A ver, otro ejemplo, Pablo. Bueno, la gente tendrá un concepto que nuestro Señor, él mismo dijo, no habitaré en templos hechos por manos de hombres, sino en nuestros corazones. La gente va a cambiar el concepto de templo o iglesia a un edificio. No te puedo creer, Pablo.
No, eso sí que no te puedo creer. Espérate, cálmate, no te vayas, Timoteo. Imagino que Timoteo quería irse. No, Pablo, no, qué rollo, qué tomaste esta noche. No tomé nada, realmente te estoy diciendo la verdad. La gente va a cambiar y la gente encerrará toda la experiencia en un templo. Ahí va a orar, ahí va a cantar, ahí se porta bien, ahí lee la Biblia, pero tendrá esta idea de dualismo. ¿Cómo que dualismo, Pablo? Pero si tú mismo enseñaste en Efesios que todo es para el Señor, que no existe lo secular ni lo espiritual, todo es espiritual. Sí, pero en el futuro habrán jóvenes que pensarán que su carrera, su vida social, su vida de noviazgo, está separado a su vida espiritual. No te puedo creer. Ahora sí me voy. Ahora sí. No, espérate, no te vayas. Deja de decirte más de que incluso interpretarán la cruz. Interpretarán las cosas. Es más, ¿le tendrán miedo al dolor? No, eso sí que no, espérate. Dame una pastilla porque me duele la cabeza, no puedo creerlo. No, te lo digo en serio. Harán declaraciones y un sinnúmero de acciones porque pensarán que el dolor, el sufrimiento, incluso la pobreza, no es parte del Evangelio. Es más, harán tantas cosas como para tratar de huir del dolor y pensarán que sufrir no es parte del Evangelio. Por lo tanto, Pablo trató de decirle a Timoteo, por eso de que le escribe a un joven. No le escribe a los viejos, no le escribe a los grandes apóstoles que ya existían, que ya habían varios, no le escribe a los profetas, no le escribe a ninguna iglesia. Pablo está preocupado en la generación que viene. Y si te das cuenta, han sido 21 siglos. En los 21 siglos surge una nueva generación. Y hemos completado 21 siglos. Y cada generación, de alguna manera, afecta los principios que la generación anterior defendió. Si los comparamos nosotros con los cristianos, con los jóvenes cristianos de hace como 20 años atrás, ellos tenían un sistema de pensamiento, un sistema que los definía. Los jóvenes de hoy, de alguna manera, se han roto o se han abierto algunas cosas que ellos pensaban que eran malos, hoy no. En algunas cosas ha sido positivo, en algunas cosas han sido buenas. Realmente ha sido bueno, ha sido positivo, ha sido bien. Pero en otras cosas nos ha afectado. Entonces, cada generación, ahora ustedes son una generación de jóvenes, tienen 22 años, 23 años, en 15 años más ya serán ruquitos para muchos. Perdón, ruquito en Chile es como para decir, como viejito. Entonces, ustedes serán viejitos para algunos, y en 15 años más, les digo. Ya hablar de un joven de 28 años, no, este está ruquito, este está viejito. Imagínate, recién tiene 27, 28 años, ya le dicen eso. Pues, o sea, antiguamente tú tenías 40 y todavía te sentías parte del esfuerzo juvenil, me acuerdo. Teníamos varios cuarentones ahí en el departamento de jóvenes nosotros. Hoy no, ya tienen 30 años, lo estamos sacando, ya váyanse. Porque la generación va cambiando. Y la generación cada día es más celosa, va cambiando, tiene ideas más revolucionarias. Y hay cosas positivas, pero hay cosas negativas en todo esto. En todo esto. Por lo tanto, tenemos que descubrir nosotros como pastores de jóvenes qué significa ser iglesia hoy. ¿Y cómo vamos a trabajar la iglesia de hoy?
Si te das cuenta, la iglesia de Dios tiene una manera bastante... divide el cuadro en cuatro. Está la comunidad y lo divide en cuatro. Hombres, varones, damas, niños y jóvenes. Y nuestros informes ministeriales son así. Varones, ¿cuántos son? Damas. Pero hoy en día los modelos de iglesia son multidiversos. Multidiversos. Hay una iglesia de Dios que conozco que él siempre me dice, el pastor, yo tengo problemas para llenar mis informes, me dice. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo departamento de damas. ¿No? No tengo. Tengo, primeramente, un discipulado para mujeres lastimadas que vienen de experiencias difíciles. Tengo un departamento de madres solteras, de mujeres solteras. Tengo un departamento de mujeres profesionales, un discipulado. Por lo tanto, se ha dividido. Tengo el departamento de hombres empresarios o de hombres que están en tal situación. Bueno, la multidimensionalidad de ministerios. Entonces, la preocupación paulina, ¿por qué Pablo le escribe a un joven? Porque Pablo sabía de que la juventud tiene la capacidad de llevarnos a nuestro próximo escenario o a nuestra próxima tragedia. ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos! Bueno, yo estoy entre los 40 y claro, me pongo dentro de la juventud. Permíteme, por favor. La barba engaña. Si yo me saco la barba, parezco de 15. Amén. Pero mira, yo te digo, la juventud, por eso que Pablo se preocupó, por eso que Pablo escribe, porque él sabe que la generación que sigue, la generación reinventa la iglesia, reimagina la iglesia y la reinventa, tiene la capacidad de inventarla de nuevo y tiene la capacidad de destruirla. Por eso de que Pablo direccionó a la juventud, direccionó a Timoteo, direccionó a Tito, para que ellos en su capacidad de reinventarla pudieran estar anclados, siempre anclados a la verdad suprema que es Cristo. Y por eso que Pablo dice, consciente de eso, él dice, no olviden que el fundamento es uno, es Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y en eso no me meto. Algunos van a edificar una iglesia mucho más contextualizada, otros mucho más conservadora. Cada uno mire cómo sobreedifica, pero por favor, no se olviden de que el fundamento es Cristo. Ahora, ustedes son pastores juveniles, son jóvenes, dejen un legado. ¿Cuál sería el legado? De que la iglesia que ustedes imaginan y trabajen en el presente, que están imaginando y trabajando en el presente, sea una iglesia innovadora, creativa, imaginativa, avasalladora, todo lo que le quieran decir, pero anclada en el fundamento del Evangelio. Pero para poder anclarla, usted tiene que conocer el Evangelio. Debe ser un conocedor del Evangelio de Dios en Cristo. ¿Preguntas, comentarios, muchachos? Ok. Domingo. No lo escuchamos, mi estimado. No te escuchamos. Hay interferencias. Probablemente sea el peinado. No, no te podemos escuchar. Ok, lo voy a... Ahí está. Ahí sí. Sí. Ok, ahora sí. Sí, doctor Huerta, bendiciones y pues antes de todo también, feliz Día de los Padres. Amén, qué lindo.